Acompáñame, vamos a conocerlo y a conversar con él. Director, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido a Buenos Días América. Muchas gracias. Ahora me tranquilizo porque pensé que desde ahí me iban a hacer la pregunta y parecía muy intimidante. Parecía que estaba ante un pelotón de fusilamiento. Pensaba que te iba a quedar solito ahí. Además con la voz que estaban Hablando. con la voz con la que estaban hablando. Ah, la pita, ¿qué me van a hacer Sí. esto? Bienvenido, qué alegría tenerlo acá, don Aníbal. No, al contrario, le pido la disculpa correspondiente a Diego que me invitó en varias oportunidades. Donde ella llega y la anda yuya. Ahí lo pegaré. Ella daña muy exquisito y sino que soy figurita nueva y entonces tengo muchas personas solicitando audiencia y trato de cumplir con todas. Comenzó usted en julio, tengo entendido. Sí, el 1 de julio. El 1 de julio, eso hace cerca de 40 días nada más. Así mismo, pero hay muchos proyectos, hay muchas expectativas. Entonces el tiempo resulta corto y sobre todo para trabajar por la cultura. El tiempo no es suficiente, los recursos tampoco. Sí. Entonces en ese ambiente nos manejamos, pero yo estoy muy contento, muy feliz porque voy descubriendo un mundo que para muchos está oculto. Sí. Ayer mismo, mientras en el Teatro Ignacio Apane, el maestro Diego Sánchez Hace estaba dirigiendo la orquesta sinfónica del Congreso de la Nación. A esa misma hora teníamos un concierto de un joven concertista, Diego Solís, en la Casa de la Música. Qué lindo. Pero el problema creo que es de comunicación y ahí es donde ustedes van a jugar un papel preponderante. Estamos con ustedes. Queremos hablar, solamente porque lo tocó, el Teatro Ignacio Apane, conocido también como el Teatro Municipal. Así mismo. En la época de Don Carlos fue creado. Ahí ¿Sesionamos alguna vez ahí el Congreso? no, ahí se hacían convenciones partidarias. Convenciones partidarias. Con las convenciones partidarias, especialmente del Partido Nacional Republicano, hubo varias convenciones en ese lugar. Claro, sí. Hasta recuerdo. que después la Junta de Gobierno tuvo su local propio y Ya, esa es la historia. el encuentro de la máxima autoridad partidaria se mudó. Entiendo. Sobre 25 de mayo. Claro, hasta hoy, ¿verdad? Bueno, don Aníbal, me gustaría rápidamente, vamos a hablar del Cabildo específicamente, que después de 20 años cambia su administración, pero me gustaría, usted es periodista, analista político, un breve resumen de cuál es la situación de la cultura nacional, de la identidad, y si le parece, después bajamos al Cabildo. ¿Le parece? Sí, mucha gente habla de recuperar la identidad, nuestra paraguayidad, pero como ustedes estaban diciendo, en todo caso hay una identidad adormecida, pero nunca perdida. Ah, mira. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecerla para que, como solía repetir Berta Rojas, Sí. pero ella lo hace como una confesión íntima y yo asumo su frase como de propiedad colectiva. Okay. En la medida en que fortalezcamos, nos reafirmemos en nuestra identidad, nuestra voz en el mundo va a ser mucho más fuerte. ¿Y cómo se podría fortalecer de nuestra parte, del ciudadano? El ciudadano y involucrándose. Para eso necesitamos un Estado promotor de la cultura, un Estado que se involucre con mayor énfasis en la cultura, de manera a generar el despertar ciudadano. Hoy yo en mi artículo del diario La Nación justamente hablaba de lo que ocurría en 1973, cuando los universitarios salían a defender los valores de la paraguayidad a través de festivales folclóricos. Y hay uno muy emblemático que se realizó el 3 de octubre en el desaparecido Estadio Comuneros. Sí. 10.000 personas homenajeando a Emiliano R. Fernández. Y eso yo creo que es lo que tenemos que despertar nuevamente. Que ayer fue llevar nuevamente la cultura a las universidades, claro, y que las universidades puedan trasponer sus muros e involucrarse con la sociedad en la difusión de nuestra cultura. El problema es de difusión
Y los Difusión. medios juegan un papel fundamental. Y yo como comunicador no quiero fracasar en ese Claro, aspecto. claro. Tenemos que salir nuevamente al encuentro de la cultura. Por eso Ok. yo en mis primeras intervenciones dije, hay que cruzar el Rubicón. Y el Rubicón es calle última. Claro. Hay que ir. Leí eso, director. Claro, entonces, pero Titular salió. no es que predicamos nomás, ya hicimos. El 1 de agosto ya estuvimos en el Teatro Municipal de San Lorenzo. Sí, hermoso, por cierto. Y es sorprendente porque uno desde la vida rutinaria puede asistir a 1 o 2 conciertos de música clásica combinada con música popular, ¿verdad? Pero no es lo mismo estar 2 o 3 veces a la semana en conciertos de esa naturaleza. El público es educado, el público es alegre, no es un público aburrido como podría pensar la gente. Claro. El público es entusiasta y los aplausos son cerrados y largos. Qué increíble. Entonces, hay un mundo que desconocemos. Sí, señor. Y a ese mundo hay que acceder y los medios van a jugar un papel fundamental. Las redes no son suficientes. Las redes no suplen todavía a los medios tradicionales a la hora de convocar a un encuentro de esta laya. Masivamente, sí. Entre paréntesis, sumando lo que dice, ayer se cumplía el natalicio justamente de Emiliano R. Fernández. 130 años. Hoy a las 10 tenemos un acto en la Casa de la Música, acá muy cerca. Entonces a las 10 recordando los 130 años de nacimiento de Emiliano y los 80 años de fallecimiento de Mangoré. Mangoré, sí. Entonces va a haber Así una es. visita guiada para algunos alumnos e inmediatamente va a haber un encuentro musical. Así es, maestro. Rememorando a ambos. A mí este tema demasiado me apasiona. Entonces vamos a conversar lindo. Quiero invitar a mis compañeros Diego Martínez. Don Aníbal, yo te sigo mucho en el Twitter y veo que entre las cosas que celebraste, y nosotros también por supuesto, aquello de entrar en el grado de inversión. Y quiero enfocar un poco eventualmente de que nos venga muy bien en cuanto a los ingresos a nivel estatal, mejorando con esa categoría. En la cultura, aterrizando un poco con esa categoría, ¿cuánto crees que nos puede beneficiar el grado de inversión? Y en la medida de que los sectores económicos se involucren con la cultura, el aporte será grandioso. Y acá tu pregunta es muy importante. Ningún cambio, ninguna transformación económica, social, educativa va a tener sostenibilidad si previamente no hay una profunda transformación cultural. Ese es el gran desafío que tenemos, porque como decía Marcuse, cuyo libro hace poco celebró 60 años de aparición del hombre unidimensional, como él solía decir, la cultura es el telón de fondo de la sociedad, es decir, es el sustrato imprescindible para todo cambio. Entonces, desde la clase política hay que empezar a revalorizar la cultura, las raíces identitarias de nuestro país, que no se agotan en la lengua y en la música. Al contrario, tiene varias expresiones culturales que debemos reivindicar. Yo no hablo de recuperar porque nunca se perdió o nunca se perdieron esas raíces. Por eso es que estamos debatiendo sobre esos puntos, si no ni siquiera nos hubiéramos acordado. Claro, eso es categórico. Ahora, las demostraciones de la cultura me gustaría, porque a mí me apasiona mucho este tema. Yo lo conocí al productor haciendo mini videos de historia paraguaya. Entonces a mí este tema me tiene muy identificado. Las demostraciones de la cultura en términos prácticos, para bajar un poco eso que a veces parece algo abstracto. Podemos hablar de música, teatro, historia. ¿Nos puede dar ejemplo? Sí, nosotros... los mejores ejemplos son nuestras casas, las casas Bicentenario. Tenemos una casa de teatro, una casa de la danza, casa de artes visuales, casa de literatura, casa de la música, ¿verdad? O sea que tratamos de abarcar todos los espectros culturales, pero sobre todo ese conjunto tiene que apuntar hacia nuestros valores históricos. Como yo siempre digo en guaraní, nuestros ancestros. Sí. O sea que esa es una frase de Paulo Freire en español, decía, tenemos que saber de dónde venimos para conocer lo que somos y decidir qué es lo que queremos ser. Y yo ya repetí varias veces, pero
es importante la repetición porque es es una de las herramientas del aprendizaje. El doctor Gerardo Fogel, gran amigo mío, ya desaparecido, solía repetir, ya ha llegado la ñande ipicue, el ñande ipicue ya poacue, ha escuela ombotucha que amba te copona, te copoti, te coyoya, jala te comarangatú. Y yo le preguntaba, ¿él te comarangatú, Gerardo? Le decía, te comarangatú, marangatú, dice bondadoso, piadoso, benigno. Sí, entonces, sí. peaje dice solidaridad. Y nosotros nos creemos un pueblo solidario, pero solamente demostramos solidaridad en momentos muy especiales. Nuestra solidaridad es más emotiva y tiene que ser una solidaridad permanente como sociedad. A eso debemos, eso es lo que tenemos que fortalecer nuevamente. Don Aníbal, yo te veo muy cercano por la amistad, los años seguramente en política también, cercano a Basilio Bachi Núñez, y él es hoy presidente del Congreso Nacional, y todo esto por una cuestión de qué tanto puede colaborar un poco esta afinidad que tenés con él para que el presupuesto desde el Estado paraguayo que se destina a la cultura pueda robustecerse y mejorar. Yo creo que más que una cuestión de amistad debe ser una cuestión de conciencia. No importa quién esté al frente del cabildo. Por eso cuando la gente dice, yo necesito una persona de mi confianza, yo siempre digo, no hace falta que sea de su confianza, tiene que ser de confianza. Una persona de confianza. Eso es lo que precisamos al frente de las instituciones públicas. No precisamente de mi confianza. Claro. ¿Verdad? Porque si es la persona de confianza, evidentemente no le va a fallar a la persona a la que le responde jerárquicamente. Ellos se demostraron muy buena predisposición incluso para una ampliación presupuestaria ya este año y tratar de modificar el presupuesto para el año siguiente de acuerdo a las proyecciones culturales que nosotros vayamos realizando. No solamente el presidente del Congreso de la Nación, también el senador Beto Velar y también el senador Chaceplate. Entonces, y también otros senadores de la oposición que integran la Comisión Bicameral de Presupuestos se mostraron muy predispuestos a contribuir para fortalecer en eso que parecía un contrasentido, cultura y dinero, ¿verdad? Sí. Pero en realidad los recursos son fundamentales para promover, para que nos convirtamos en un estado promotor de la cultura. Ese yo creo que es un gran déficit que también perjudica o acelera ese déficit de tradición y de memoria, como solía repetir el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Eso hace que olvidemos a veces, pero no lo perdimos, el camino andado por nuestros mayores. Esa es la tradición y esa tradición es la que tenemos que fortalecer nuevamente. Reinstalar porque con no fuerza. hay una desmemoria, yo creo que hay en todo caso un déficit de memoria. Ok, Jeremiah de Caraímba, él ya puede acuellar de Ipuicuera. Porque a la mitad de su cuera, doy coabema, él ya puede acuellar, güey. Peago y a la cardenal Bergoglio, pues déficit de tradición y déficit de memoria, la discontinuidad histórica. Y la discontinuidad histórica hace que se rompan los vínculos sociales y comunitarios, se rompen los vínculos intergeneracionales. Y hoy eso es lo que debemos fortalecer, reatar, como diríamos vulgarmente, esos hilos generacionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice tu hijo hoy? No, esa no es de mi época, o tu nieto en mi caso. Esa es de tu época, no es de mi época. Entonces, el proceso cultural empieza en la casa, igual que la educación. Entonces, ¿Y la historia qué rol juega ahí? ¿Cómo usted ve el diagnóstico histórico y qué visión tiene el gobierno, en este caso el Cabildo, de la historia? Porque yo recorrí hace unos días nomás. A mí me encanta esa zona, es más, tengo mi oficina en el centro. Recorrí hace unos días solo. Tuve unas horas libres y me fui caminando a visitarle al mariscal que tiene su caballo ahí atrás mismo del Congreso. Y yo te aseguro que hay, señor director, gente que jamás en la vida vio eso. resulta que la historia es la que nos permite ser lo que somos.
algunos politólogos o analistas dicen que una de las razones de nuestra pobreza, Oppenheimer, por ejemplo, colega, periodista, argentino, ¿verdad? Dice que una de las razones de la pobreza latinoamericana es que vivimos atados a la historia. Yo no creo esa versión. Yo tampoco. Conozco, ¿verdad? Y no creo. No, es que vivimos atados a la historia y nos olvidamos del presente. Solo la historia es un alimento que nos sostiene en el tiempo y nos proyecta al futuro. No vivimos exclusivamente de la historia o para la historia, pero vivimos la historia como una herramienta esencial para recordar permanentemente qué somos. Ese es para mí el valor de la historia. El pueblo que pierde su historia es un pueblo que ahí sí vamos a perder nuestra identidad. Totalmente. Y nosotros no perdimos nuestra identidad porque siempre está encendida la llama de la historia, no en la intensidad del pasado. A mí la historia de Mariscal López me contó mi abuela antes de ir al colegio y me contaba después mi tío. Claro, con contornos de epopeya, ¿verdad? Y uno chiquitito ahí frente al fogón y nepirimbá cuando te contaba el heroísmo de Solano López y de los soldados que le seguían al mariscal hasta el Gólgota, como diría Carlos Miguel Jiménez, el Gólgota paraguayo que fue Cerro Corá. Así es, Belén del Pino. Sí, justamente más temprano estábamos hablando sobre lo que valoramos nosotros de nosotros, que viene gente de afuera y valora más nuestra cultura que nosotros mismos. Muchísimas gracias por acordarte de eso, porque justamente para eso traje el libro, pero no les puedo dejar porque está dedicado. Y La isla desconfigurada, Josefina Pla y la renovación teatral en Paraguay. La autora Yasmina Yusfi López, española, tiene PhD en la Universidad Autónoma de Barcelona y es investigadora del Grupo de Estudios del Exilio Literario. Estuvo en Paraguay 6 meses para elaborar este libro. El día de la presentación nos estuvimos 15 personas. Y eso es lo que a veces uno siente, le duele, pero bueno, estaba el profesor Víctor Bogado, otro Víctor Bogado, y estaba Miguel Ángel Fernández, gran poeta. Entonces, entre los dos ya sumaron 40. Así que de repente la calidad suple la cantidad. Pero es cierto lo que dice la compañera, tienen que venir de afuera para valorar lo que tenemos y demostrarnos lo que somos realmente en términos de identidad cultural. Conste que ella era española, ¿verdad? Pero claro, ella cruzó, estuvo entre dos mundos para escribir esta obra maravillosa. En su presentación habló 1 hora y ni siquiera pestañeamos. Fue una clase didáctica impresionante que yo lamento que se haya perdido la gente. Aníbal, yo te quiero preguntar, a ver, como para tener tu punto de vista de ese ojo observador, porque fuiste secretario, mucho tiempo el redactor de Última Hora, sos licenciado en comunicación, te gusta escribir también, creo que hoy en La Nación, sos muy activo en las redes. Si llegase un futuro y escribís hoy el contexto que vive Paraguay y tenés que plasmarlo en un nuevo libro, quisiera preguntarte de lo que hoy vive Paraguay con lo que presentaba ayer el canciller nacional con relación al embajador de Estados Unidos, ese contexto internacional de Paraguay, ¿cómo lo presentarías de lo que está hoy viviendo nuestro país cuando le dice prácticamente al embajador, señor, te pedimos que te retires y que tu gobierno acelere la entrada de un nuevo embajador? ¿Cómo lo presentarías en un futuro eventualmente si escribieses como analista de comunicación y de política? Volvería a escribir lo que ya escribí siempre, que la injerencia norteamericana en los países latinoamericanos sigue tan intacta como en la década de los 70 cuando nos instalaron nuestras peores dictaduras y lacras que costaron miles de muertos al continente, a esta región. Sí. Entonces mi visión sigue siendo la misma y no es solamente mía. Algunos intelectuales como Noam Chomsky, siempre hablan de la diplomacia de doble filo de los Estados Unidos, una política para adentro y otra para afuera. Sí. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Ellos no han renunciado a considerarnos el patio trasero de su país. Aníbal, y me alegra que deje un poco este punto de vista porque por ahí uno quiere reservarse opiniones, pero con Salín, con Belén y Jotita, hoy tocamos el tema y quiero hablar de mi caso particular. Decía, yo quiero ponerme de este lado en la historia.
Yo le escuchaba ayer a Rubén Ramírez Lescano, canciller, y dije, a mí me pareció correcto lo que hizo nuestro canciller, donde básicamente le dice, te perdimos la confianza, embajador, esperamos que tu gobierno acelere el proceso de tu relevo. Y quería pedirte un poco tu punto de vista sobre cómo lo escuchaste al canciller nacional y qué te pareció su postura. Y la postura del gobierno, ¿verdad? Cada gobierno tiene su propia percepción y su propia visión en cuanto al relacionamiento internacional. Creo que es lo que corresponde más allá, como aclara muy bien el comunicado, más allá de las medidas asumidas en los Estados Unidos por el gobierno de los Estados Unidos. Aquí lo que se cuestiona es la actuación histriónica del embajador ante cada comunicado de esa naturaleza. Jaeo la estrella, jaeo la protagonista. Entonces parece que quiere llamar la atención. Pero yo siempre dije, y lo repito, esto formó parte de la agenda de la alternancia. La primera sanción vino antes de las internas de diciembre del 2022. La segunda sanción vino antes de las elecciones generales. Y esta sanción, esta tercera sanción o segunda sanción en el mismo rubro, viene ante el fortalecimiento del Partido Colorado en ambas cámaras del Congreso. Entonces, hay que hilar fino esta cuestión. Hay que hilar fina y entender que forma parte de una estrategia, repito, de la alternancia en nuestro país. Belén. Sí, yo tengo una pregunta justamente es acerca el 15 de agosto, si qué tienen previsto, si tienen alguna actividad especial. Hay actividades compartidas. Yo siempre digo que las diferentes instancias gubernamentales o del poder, perdón, las diferentes instancias del poder que se dedican a la cultura tienen que romper los compartimentos estancos y trabajar juntos. Hay muchas actividades con el sector privado. Nosotros como Cabildo específicamente nos sumamos a los otros emprendimientos que se están realizando, ¿verdad? Pero sí nos estamos proyectando varios encuentros antes de fin de año. Especialmente uno de mis sueños es hacer un gran festival de requintistas frente al Cabildo. Y qué lindo. Un gran festival folclórico. Esas son las dos grandes propuestas que estamos tratando de concertar para que pueda plasmarse en realidad. Pero araña y te meta la plata, y entonces oye por acá y da la plata. Pero y menos y mi la presupuesto. También estamos preparando un gran concurso de pesebres que va a involucrar a los 17 departamentos, a todas las gobernaciones, a las intendencias, pero queremos trabajar compartidamente con la Secretaría Nacional de la Cultura. La ministra es una persona muy activa, muy abierta, con mi amiga Angie, que está en la Secretaría Nacional de Turismo, excelente persona, también con la Municipalidad de Asunción y con las otras municipalidades del interior de la República. Nosotros con Luis Vera, un gran promotor cultural, que también fue colega periodista en el área de la fotografía. Hoy se volvió un fotógrafo artista. Ah, sí. Y estamos cerrando un proyecto que próximamente vamos a anunciar. No queremos anunciar antes para que no nos roben la idea. Entonces, va a ser algo similar al Bicentenario. No en la misma dimensión, pero algo similar. Estamos proyectando y queremos que tenga una duración de 2 años aproximadamente. Wow. Y eso sí que va a ser un proyecto emblema de nuestra administración. Qué lindo, qué lindo. Bueno, último, hablando de Estados Unidos, que era ahí Aníbal, él la escuela López Tiempo de Peguare, la Water Witch era malicia, anda ahí, en él la escuela, con el Water Witch, aquella vez que se le expulsó, pero es cierto, que se le envió unos cañonazos, usted que analista. Mira, sobre la historia de la guerra contra la Triple Alianza hay muchas versiones reales y otras no tanto, ¿verdad? El más memorioso de todo es mi amigo Fabián Chamorro, así que le traslado la
la pregunta, ¿verdad? Pero sí es de lo que ya no se duda a esta altura es de la abierta injerencia de Gran Bretaña, de Inglaterra. Eso fue así. En aquella guerra, ¿verdad? Pero a nosotros nos sirvió para, como decía Ignacio Apane, no es que López arrastró a su pueblo. El pueblo le empujó a López hasta Cerro Corá, decía Ignacio Apane. Yo creo que esa es una verdad que debemos hoy llevar nuevamente a los colegios. Reencontrarnos. De reencontrarnos con esas raíces históricas y sobre todo entender que somos un país libre, soberano, con autonomía para tomar nuestras decisiones más allá de los poderes extraterritoriales que quieren imponer su agenda a nuestro país, ¿verdad? ¿Existe eso? Sí, doctor? existe. No es una conspiración. No, existe, no es un invento, aunque muchos se alegran con lo que está pasando en el país, yo creo que es una alegría perversa y a veces hasta inocente, porque a cualquiera le puede ocurrir mañana, ¿verdad? Entonces, Paraguay debe defender su soberanía, sus leyes, y aplicar sus leyes cuando se tenga que hacer así. Pero es intolerable para mí, desde mi punto de vista, esa grosera y permanente injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Vamos a recuperar eso. Gracias, señor director, por estar acá. Siempre va a tener, ojalá que no sea la última vez que podamos contar constantemente las actividades que está haciendo el Cabildo. Y esa defensa de nuestra soberanía tiene un trasfondo cultural. Entonces, tenemos que volver a eso, o recuperar eso, ¿verdad? No está perdida, está la raíz. Probablemente tengamos unas hojas adormecidas. Y como yo digo en guaraní, Jowe mano y mí a lo mejor, allá la ñande cultura arap, oí la cultura arapo, oí Pepe, oí, está rozagante. A lo mejor la Jowe mano y mí, pero onda Jowe pirui, pero ñambo Jowe un llegan, vea la ñande gran desafío, grandes responsables, no indirectos, directos para la divulgación de esa cultura que hoy está un poco oculta. ¿Verdad? Y tenemos que recuperar incluso esa es la frase que yo no quiero usar. Tenemos que fortalecer nuestras raíces históricas también. Como decía un gran republicano, el doctor Antolín Irala, Paraguay no es un país cipayo. Nosotros no somos vasallos de nadie. Sí, señor. Llega tú la vez invitada, güey, allí disculpa, Diego, ni la y allí ya fue la lluvia, está en tiempo, güey. No, se entiende perfectamente. Gracias, director.